Este es el segundo video de la serie de 3 sobre los fundamentos macroeconómicos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las principales variables o indicadores macroeconómicos con los que contamos. La situación y el comportamiento del sistema económico mexicano puede ser entendida y analizada a través de una serie de datos macroeconómicos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, en primer lugar, el Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento, pero también el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la tasa de inflación. Además, la población económicamente activa y la tasa de desocupación. Luego, la oferta monetaria, que puede ser medida, por ejemplo, a través del agregado M2 y la tasa de interés. Y por último, la balanza de pagos y el tipo de cambio. Veamos cada una de estas variables. El Producto Interno Bruto, o PIB, o como le decimos en México, PIB, muestra el valor de la producción de bienes finales, medidos a precios de mercado y generados en el interior del país en un periodo determinado. Hay que subrayar dos cosas importantes. La primera es que en el PIB se incluyen los productos y servicios que consumen las familias para satisfacer sus necesidades. Por eso son bienes finales. Y además, son aquellos que se generan adentro de México. No importa si son empresas mexicanas o si son empresas extranjeras. Además, el periodo en el que se mide el PIB es trimestral. Es decir que cada 3 meses hay un nuevo dato del PIB. Sin embargo, con los 4 datos trimestrales de cada año, se calcula el PIB anual. El Producto Interno Bruto es el principal indicador de la economía, porque es el punto de partida de lo que pasa en el ambiente macro. Influye sobre los demás indicadores y es la base para saber qué tan bien o mal estamos en el tema del bienestar. Con los datos del Producto Interno Bruto se calcula la tasa de crecimiento. Específicamente, la tasa de crecimiento muestra la variación porcentual del PIB real de un periodo a otro. Hay que notar que para calcular la tasa de crecimiento se utiliza el PIB real o a precios constantes. Después hablaremos de esto. De manera que la tasa de crecimiento es una medida de qué tan rápido o qué tan lento se expande la producción de bienes en el país. Sin embargo, dado que el PIB no solo podría aumentar, sino también disminuir, entonces la tasa de crecimiento puede ser positiva y en ese caso indica la expansión de la producción, pero también puede ser negativa como reflejo de la baja en la producción. Ahora veamos un ejemplo de cómo se calcula la tasa de crecimiento. En el lado izquierdo tenemos una tabla típica del Producto Interno Bruto. Está formada por dos columnas. La columna de la izquierda tiene la periodicidad, que como podemos observar es trimestral, empezando con el segundo trimestre de 2018 y terminando con el primer trimestre de 2020. En la segunda columna tenemos los valores del PIB real en cada uno de esos trimestres. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2018
El PIB real es 12.3 billones de pesos de 2013. Y en cambio, el dato del primer trimestre de 2020 es 12.8 billones de pesos de 2013. Esto significa que el PIB que estamos utilizando utiliza precios constantes, tal como se estableció en la definición de hace un rato para el cálculo de la tasa de crecimiento. En el caso de México, la base del PIB es precisamente el año 2013. Sin embargo, los datos que se presentan en la tabla son ficticios, no son los que corresponden al PIB de México. Se trata solo de un ejemplo para aprender a calcular la tasa de crecimiento. Un poquito más adelante vamos a ver ya los datos reales de nuestro país. Mientras tanto, conozcamos la fórmula para calcular la tasa de crecimiento. En realidad es muy fácil. Como podemos ver, la tasa de crecimiento TC es igual al PIB de cierto periodo T entre el PIB de cierto periodo T-1, lo cual quiere decir que es el valor del PIB de un periodo anterior determinado. Una vez que se hace la división, se le resta la unidad. Y al resultado de esto, que es lo que está entre el paréntesis, se multiplica por 100. Y eso da la tasa de crecimiento del PIB real. Para que quede más claro, veamos un ejemplo más específico. En primer lugar, vamos a calcular la tasa de crecimiento trimestral del tercer trimestre de 2019. Subrayo la palabra trimestral porque lo que queremos saber aquí es cuánto ha variado la producción de un trimestre a otro. En este caso, vamos a identificar primero cuál es el valor del PIB subíndice T que aparece arriba en la fórmula. Me voy a apoyar con el puntero láser para explicarme mejor. El valor que va en el numerador de la fórmula es PIB-T. Eso indica que vamos a ubicar el periodo sobre el cual queremos conocer la tasa de crecimiento. Y lo dice la expresión del ejercicio. Dice que queremos la tasa de crecimiento trimestral del tercer trimestre de 2019. Así es que en la tabla ubicamos el tercer trimestre de 2019 y observamos que su valor es 13.1 billones de pesos. Este valor 13.1 es el que vamos a poner entonces en el numerador. Y luego ubicamos el valor del denominador, que es PIB-T-1. En el caso de la tasa trimestral, el periodo T-1 se refiere al trimestre inmediato anterior al que estamos calculando. Es decir, que si estamos calculando para el tercer trimestre de 2019, el inmediato anterior es el segundo trimestre de 2019, cuyo valor resulta ser 12.9 billones de pesos. Entonces ya tenemos los dos datos que requerimos para la fórmula. Lo que hacemos es tomar la información y sustituirla en donde corresponde, de la siguiente manera. Aquí tenemos ya la fórmula, pero con los datos sustituidos. Pongo en el numerador el 13.1, que corresponde al tercer trimestre de 2019, y en el denominador el 12.9, que corresponde al segundo trimestre de 2019. Como ya dije, esto va a calcular la variación del PIB del trimestre anterior hasta el trimestre que estamos calculando. Después de que se hace la división, le restamos la unidad a ese valor. Y por último,
lo multiplicamos por 100. Lo cual nos da entonces que la tasa de crecimiento trimestral de este periodo, del tercer trimestre de 2019, resulta ser 1.55%. Pero también es común que lo que nos interese sea la tasa de crecimiento no del trimestre, sino de un año, es decir, de los últimos 4 trimestres. En este caso, lo que vamos a calcular entonces es la tasa de crecimiento anual. Y aquí subrayo también la palabra anual. La idea es básicamente la misma, pero el dato que vamos a usar como PIB T-1 ya no va a ser el inmediato anterior, sino que en la tasa de crecimiento anual vamos a utilizar como dato anterior el que corresponde al mismo trimestre, pero del año pasado. Es decir, para calcular la tasa de crecimiento anual del tercer trimestre, me regreso a la tabla, ubico primero el valor del tercer trimestre de 2019. Ya lo habíamos usado, es 13.1. Y el dato que va a ir ahora en el denominador en la fórmula corresponde al tercer trimestre, pero de 2018. Con este valor 12.6 vamos a comparar para calcular la tasa de crecimiento anual. Tomamos esa información y la sustituimos en la fórmula. Aquí está. El PIB-T sigue siendo 13.1, el del tercer trimestre de 2019. Pero el PIB-T-1 ahora es 12.6, que como ya dijimos corresponde al tercer trimestre de 2018. Una vez que se realiza la división, se le resta la unidad y al resultado de la resta se le multiplica por 100. Lo cual entonces da una tasa de crecimiento anual de 3.9683%. Esta última tasa nos indica cuánto cambió la producción desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019. Vamos con la segunda variable, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o INPC, y la tasa de inflación. El INPC es un indicador de precios. No es el único, hay otros, pero este es el más utilizado para calcular la inflación en México. Suele creerse que el INPC incluye a aquellos productos y servicios que están en la canasta básica. Y sí, el INPC incluye a la canasta básica, pero va mucho más allá que solo esos bienes. En el INPC mexicano se incluye un conjunto muy amplio de productos y servicios que generalmente consumen las familias mexicanas, como por ejemplo huevo, leche, pescado, sí, los básicos, pero además llamadas de telefonía celular, televisión de paga, alcohol, tabaco, viajes o boletos de avión, etc. O sea, mucho más que solo la canasta básica. ¿Qué es lo que mide el INPC de esos bienes? Bueno, como su nombre lo indica, mide los precios. O sea que... Y para saber cómo se están comportando esos precios, el INPC los compara en cada periodo con respecto a un momento fijo en el tiempo, que se conoce como periodo base. El periodo base del INPC mexicano se ubica en el mes de
julio de 2018. ¿Y para qué sirve el INPC? Bueno, se utiliza para calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación se define como la variación porcentual del INPC de un periodo a otro. Es muy importante conocer esta tasa porque nos muestra también qué tan rápido o qué tan lento están cambiando los precios. Esto es relevante porque las familias, los consumidores, compran estos bienes. Y si sus precios suben de precio muy rápido, entonces van a tener menos oportunidad de adquirirlos y por lo tanto de satisfacer sus necesidades. Así es que estas dos variables están muy relacionadas. La inflación se calcula sobre el INPC. ¿Y cómo se calcula? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la tasa de inflación. Lo que voy a comentar ahora es muy parecido a lo que ya dijimos para la tasa de crecimiento, con algunas diferencias. La primera, creo que es la más visible, se refiere a que el INPC tiene una periodicidad diferente al PIB. El INPC en México se calcula de manera quincenal, pero lo más común es utilizar el dato mensual. Con los dos datos quincenales de cada mes es posible obtener el dato mensual del INPC. De hecho, eso es lo que estoy presentando en esta tabla de ejemplo. Repito, en la tabla no están los valores verdaderos históricos del INPC mexicano, son solo un ejemplo. Pero se trata de ajustar lo más posible a la información real. En este ejemplo, vemos en la primera columna la periodicidad mensual desde marzo de 2018 hasta abril de 2019. Y en la columna de la derecha vemos el resultado del índice en cada mes. Observamos que la base del índice es 2018. Las unidades del índice se pueden denominar puntos. Por ejemplo, en marzo de 2018, el INPC se ubicó en 97.6 puntos. Un dato interesante es que en la base el índice siempre es igual a 100. Como puede observarse en este ejemplo, la base se encuentra en el mes de julio de 2018. Con estos datos se aplica la siguiente fórmula. TI, tasa de inflación, es igual al INPC del periodo T entre el INPC del periodo T-1 menos la unidad y el resultado multiplicado por 100. Muy parecida a la fórmula que vimos para la tasa de crecimiento. En este caso también podemos obtener diferentes tipos de tasas. Empezamos con la tasa de inflación mensual. En el ejemplo la vamos a calcular para marzo de 2019. Como hicimos antes, lo primero es ubicar el mes en el que vamos a calcular la tasa. Marzo de 2019. Es la penúltima fila de la tabla. En marzo de 2019, el INPC se ubicó en este ejemplo en 103.3 puntos. Y como vamos a calcular la tasa mensual, entonces el INPC T-1 corresponde al mes de febrero, o sea, el periodo inmediato anterior, cuyo valor es 102.9 puntos. Tomamos estos dos datos y los sustituimos en la fórmula. De manera que la tasa de inflación sería 103.3 entre 102.9 menos 1
y al resultado le multiplicamos 100. Y eso nos da entonces un resultado de 0.3887%. Esta es la tasa de inflación mensual de marzo de 2019. Es importante conocer cómo han cambiado los precios de un mes a otro, pero es mucho más utilizada la tasa de inflación anual, que también se conoce como tasa de inflación interanual. En este caso, la tasa de inflación anual utiliza como INPC T-1 no el del mes anterior, sino el del mismo mes del año anterior. Vamos a ver. La tasa de inflación anual o interanual de marzo de 2019 requiere que primero ubiquemos el mes al que le vamos a calcular la inflación, que es el mismo del ejercicio anterior. Marzo de 2019 tiene un INPC de 103.3 puntos. Pero el INPC T-1 entonces estaría en marzo de 2018, que en este caso tiene un valor de 97.6 puntos. Así es que ya tenemos los dos datos que vamos a usar para sustituirlos en la fórmula. La tasa de inflación es 103.3 entre 97.6. Le restamos la unidad y al resultado lo multiplicamos por 100 y nos da que la tasa de inflación interanual de marzo de 2019 es 5.84%. Esta última tasa indica cuánto han cambiado los precios desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019, los últimos 12 meses. La tercera variable se refiere a la población económicamente activa y la tasa de desocupación. La PEA es un indicador que nos muestra el número de personas en el país que está en posibilidades de trabajar. Que trabaje o no trabaje no es algo que la PEA mida en sí misma, sino es simplemente la cuenta de todos aquellos que están en posibilidades de llevar a cabo un trabajo. Para saber si una persona forma parte de la PEA o no, en México se tienen que cubrir ciertas características. 5 son las más importantes. Veamos. En primer lugar, para que una persona sea parte de la PEA, debe tener 15 años de edad o más. Además, esa persona no debe estar jubilada ni pensionada. Asimismo, no debe tener como actividad principal estudiar. Tampoco debe tener como actividad principal dedicarse a su propio hogar. Y por último, no debe tener alguna discapacidad. Estas características no son discriminatorias, es decir, no se pretende excluir de la PEA a los más pequeños o a los adultos mayores o a las personas con discapacidad. No, simplemente es un recuento estadístico de las personas que cumplen con ciertas características. Desde luego que los niños no deberían estar dedicados al trabajo, o sea, no están obligados a desarrollar una actividad laboral. Tampoco están obligados a hacerlo, por ejemplo, los estudiantes. Algunos lo hacen, sí, o las amas de casa. Algunas también trabajan, sí, muy bien. Pero si su actividad principal del estudiante es estudiar y no trabajar, aunque haga las dos cosas, o la actividad principal de un hombre que se dedica a su casa es
esa misma, o sea, atender su hogar y no trabajar, entonces simplemente no se les considera parte de la población económicamente activa. Con base en el valor de la PEA, se calcula la tasa de desocupación. La tasa de desocupación reporta cuántas personas de la PEA no tienen trabajo en cualquiera de sus formas. Es decir, la tasa de desocupación nos indica el desempleo que hay en México. Se presenta como un porcentaje, es decir, es el porcentaje de la PEA que no encuentra trabajo aunque lo está buscando. Es muy fácil calcular la tasa de desocupación. Aquí vemos el ejemplo, donde ahora hay 3 columnas. En la primera columna está la periodicidad. En la segunda columna está la población económicamente activa medida en millones de personas. Y en la tercera columna están las personas desempleadas que forman parte de la PEA. También se cuenta aquí en millones de personas. Con esta información se aplica la siguiente fórmula. La tasa de desocupación es igual al número de personas desempleadas en cierto periodo T entre el dato de la población económicamente activa en el mismo periodo T. Y luego se multiplica por 100. Hay que observar que en esta fórmula no hacemos un comparativo con respecto a periodos anteriores, sino que los dos datos, tanto las personas desempleadas como la PEA, pertenecen al mismo periodo. Por ejemplo, calculemos la tasa de desocupación de noviembre de 2018. Primero encontramos el mes, noviembre de 2018, aquí está. Y luego ponemos en el numerador el número de personas desempleadas, 2.4, y en el denominador el valor que corresponde a la población económicamente activa, 59.3. Recordemos que estos dos valores están en millones de personas. Aquí está ya la fórmula con los datos sustituidos y observamos entonces que la tasa de desocupación resulta ser 4.0472%. De cara a 100 personas que forman la PEA, 4 y un poquito más de personas no tienen trabajo. Platiquemos ahora de la cuarta variable de esta lista que nos toca analizar. Se trata de la oferta de dinero, también conocida como oferta monetaria o masa monetaria. Se refiere a la cantidad de pesos mexicanos que el Banco Central ha puesto en circulación para que los agentes económicos puedan llevar a cabo las transacciones económicas correspondientes. En pocas palabras, la oferta de dinero mide cuánto es la masa monetaria del país. Puede medirse de diferentes maneras. Una de las más usadas es los agregados monetarios, que van desde M1 hasta M4. Platiquemos sobre todo de M2, que es la que contiene el mayor volumen monetario. M2 incluye todo lo que hay en M1, que es los billetes y monedas en circulación, más los depósitos a la vista, como cuentas de cheques y cuentas de débito. Y además incluye también M2 el valor monetario que tienen
los mexicanos en activos financieros mexicanos, como cuentas de largo plazo o depósitos en instrumentos que utilizan los mexicanos como inversión. Todo eso es M2. Una variable que está totalmente relacionada con M2 es la tasa de interés. La tasa de interés puede entenderse como el costo por usar o incluso dejar de usar el dinero. Los agentes económicos, como ya dijimos, requieren dinero para llevar a cabo transacciones, intercambios. A veces disponen de él y otras veces no. Cuando no tienen el dinero suficiente para llevar a cabo una transacción, como por ejemplo para comprar un automóvil o para comprar una casa, o incluso cuando van al supermercado y no llevan efectivo, entonces el sistema financiero funciona para proporcionarles a esos agentes el dinero que están requiriendo y así llevar a cabo la transacción. Pero cuando se lleva a cabo ellos, los agentes económicos muchas veces tienen que pagar por haber recibido ese dinero. Ese pago que realizan los agentes por utilizar el dinero es lo que corresponde en términos porcentuales a la tasa de interés. En México hay muchas tasas de interés, pero tres son las más importantes. Son las tasas líderes del mercado financiero mexicano. Se conocen como la tasa de CETES a 28 días. Los CETES son los certificados de la Tesorería de la Federación. En segundo lugar está la TIE a 28 días, que se refiere a la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Y por último, está la tasa objetivo, que corresponde a la tasa de préstamos a un día, que se realiza o que se cobra en el sistema financiero mexicano. Bueno, actualmente la tasa objetivo es la más importante porque sirve de base para influir sobre las demás tasas del sistema. La última variable que vamos a definir hoy es la que corresponde a la balanza de pagos y al tipo de cambio. La balanza de pagos es el registro de las transacciones económicas de México con otros países. México, por ejemplo, exporta o también compra bienes al exterior, pero recibe remesas o envía inversiones a otros países, recibe préstamos y también presta servicios. Y todo esto, todas estas transacciones, intercambios económicos, son registrados aquí, en este documento conocido como la balanza de pagos. La balanza de pagos está medida en dólares norteamericanos, porque es con nuestro vecino del norte con quien realizamos la mayor parte de estas transacciones. La balanza de pagos tiene varias cuentas. Está la cuenta corriente, donde se registran principalmente intercambios de productos y servicios. Está la cuenta de capitales, donde se registran préstamos, inversiones y garantías. Está también la variación de la reserva, que es el cambio de lo que se conoce como la Reserva Internacional de Banco de México. Está la variación oro-plata, que es una parte pequeñita de la Reserva Internacional de Banco de México. Y por último, la cuenta de errores y omisiones. La balanza de pagos está fuertemente relacionada con el tipo de cambio, que como ya habíamos dicho, se refiere a cuántos pesos mexicanos hay que pagar por ejemplo, el dólar.
Cuando entran más dólares a México y se registran en la balanza de pagos, entonces provoca que el precio del dólar, entiéndase el tipo de cambio, disminuya. En cambio, si los dólares se van de México, esto provoca que el precio del dólar o tipo de cambio aumente. Aunque hay muchas formas del tipo de cambio, hay una que corresponde al promedio de todas ellas, tipo de cambio. Se conoce con el nombre de FIX. Bien, estos son entonces los principales indicadores que debemos conocer y medir para determinar cómo va la economía mexicana. Ahora